Herramientas de terapia sistémica. ¿Y eso qué es? ¿Y a quién le sirve? Pues de eso vamos a estar conversando con Juliana Madrid, una psicóloga, una mujer que se ha formado además como neuropsicóloga, una especialidad bien interesante del acompañamiento de la clínica en la psicología y que hace parte de los aprendices del Centro Gayamá, que le dijeron sí a una formación preciosa, que es una especialización de herramientas de terapia sistémica que se ofrece para profesionales de diferentes áreas del conocimiento, de la salud y de la terapéutica, y que, bueno, permite también que ampliemos la mirada desde una visión sistémica y que acompañemos a nuestros consultantes en esas diferentes áreas en las que nos desempeñamos con una mirada transgeneracional que nos permite un acompañamiento más integral. Así que, Juliana, bienvenida a este Conversando con los Aprendices del Centro Gayama. Compártenos un poquito quién está haciendo Juliana, a qué se dedica y cómo llegaste al Centro Gayama a esta especialización. Bueno, Lili, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Juliana, yo tengo 33 años, estoy formada en psicología, hice una especialización luego en neuropsicología. En este momento me desempeño en ronda hospitalaria, en una clínica, en todo el contexto eh, de enfermedades, de patologías, de temas clínicos. Y bueno, llego eh, a esta especialización también en conexión con mi proceso terapéutico, en el que estoy también orientando este proceso personal desde esta mirada. Entonces esto me amplió un poco el panorama de una mirada reduccionista con la que uno sale de la universidad y sobre todo dentro de la parte clínica en la que hay un montón de casillas, diagnósticos, rótulos en los que pues a veces como que nos quedamos cortos, sobre todo en esas formas de relacionarnos. Entonces, mi formación y también mis características han sido de un corte muy racional, enfocado también desde lo neuropsicológico a comprender procesos cognitivos y creo que tanto con mi experiencia clínica, ahora mi proceso personal y como con lo que he aprendido de las herramientas sistémicas, he entendido que la complejidad del ser humano no está solamente en el sufrimiento que se ve en lo externo, en el dolor físico, sino que también hay un tema que involucra historia, relaciones, creencias, dinámicas familiares. Y bueno, creo que he podido darle una comprensión más amplia y poderlo integrar en mi ámbito, aunque no es psicoterapia. Eso, muy bien. Entonces, para quienes vienen y se conectan con esta conversación, compartirles que en el Centro Gayama hacemos una diferenciación clara sobre lo que es la atención clínica en psicología, que atiende el trastorno, la patología, y que para eso pues hay psicólogos y psicólogas muy bien formados, especializados como Juliana, en algunas áreas de profundización y de atención clínica, que no solamente están en el ámbito hospitalario, que están también en consulta particular, ¿cierto? Por ejemplo, como Juliana que atiende particularmente, pero que hay una línea de lo terapéutico que no necesariamente es psicológico, pero que sí enriquece mucho a quienes siendo psicólogos posiblemente no tengan esta mirada amplia. Entonces, en el Centro Gayama hay personas que no son psicólogas y pueden venir a formarse como terapeutas sistémicos con una claridad, entendiendo los límites de la terapéutica. La terapéutica nos permite generar espacios de bienestar para acompañar a personas con diferentes herramientas. En el caso de esta especialización son 22 herramientas sistémicas con las que se enriquece el acompañamiento, pero que tienen unos límites éticos claros. Y es que cuando uno de nuestros profesionales, de nuestros terapeutas, identifican que, digamos, existe realmente un trastorno que se requiere un acompañamiento de orden clínico, entonces también están formados para el trabajo transdisciplinario. Es la posibilidad de remitir, la posibilidad de hacer trabajo transdisciplinar, interconsulta con otros profesionales. Y desde ahí entonces apostamos porque la terapéutica no se quede solo circunscrita al ámbito de la salud y la enfermedad, sino también del bienestar, de potencializar a los seres humanos. Para ti, ¿cómo es, Juliana, con esa formación que tienes?
académica, rigurosa, juiciosa, que además te conozco desde la universidad, una mujer muy, muy comprometida con su trabajo. ¿Cómo ha sido para ti encontrarte que tienes compañeras que de pronto están en la pedagogía o que están en otras áreas del conocimiento que no son la psicología? Mm, Creo que eso es lo bonito de esta especialización y de esta mirada, que de alguna forma, digamos que nosotros en temas de terapia tenemos también unas respuestas, queremos dar unas respuestas inmediatas dentro de lo analítico. Entonces, poder ver que otras áreas que no son netamente profesionales, pues académicas o que están formadas ahora también dentro del holístico, amplía un poco la mirada entendiendo de que las relaciones humanas no son encasilladas, sino que digamos que también es dependiendo de la que el individuo o el consultante o la persona esté atravesando en ese momento. Y que por eso, digamos, que desde lo sistémico podernos formar en todo lo que son las dimensiones corporal, energético, simbólico, nos amplía la mirada y eso pues hace que otras especialidades puedan participar y pues aportar en ese proceso personal de cada persona. Claro, y ahí es bien importante, tú lo nombras bien, ampliar la mirada. El ser humano es muy complejo para pretender reducirlo a una teoría o a una sola área del conocimiento. Es más, la misma psicología tiene muchas áreas de desarrollo. Una de ellas es la terapéutica, ¿cierto? Otra es la clínica, pero la terapéutica, digamos que se vincula con miradas holísticas, como es esta mirada sistémica que promovemos en el Centro Gayama. ¿Cómo ha sido para ti también esta experiencia de venir a encontrarte que hay una apuesta ética? Porque se podría pensar que la ética solamente la da el título universitario, pero en el Centro Gayama, en todas nuestras formaciones, Juliana, y tú lo sabes, tenemos una apuesta por la ética, el respeto, el acompañamiento del alma humana y que esa ética se encarna en la medida en que también estoy pasándome todas esas herramientas. Tú, por ejemplo, como todas tus compañeras, están atravesándose esas herramientas. No es vengo a aprender de libros, sino vengo a desarrollar ese proceso conmigo, a darme cuenta como humana que me mueve y desde ahí entonces construimos una ética del cuidado del otro. ¿Cómo lo has experimentado tú? ¿Cómo lo has vivenciado? Bueno, creo que ha habido un proceso y creo que es también personal porque no es el tema de aplicar herramientas, sino de cómo nos ponemos enfrente del otro, ¿cierto? Y que la ética pues nos induce también a ese respeto por la autonomía, el no estar todo el tiempo con un ojo crítico o de patologizar, también tener una humildad terapéutica. Eso también me ha enseñado un poco a desprenderme del ego, no solo profesional, sino también del juicio que tenemos, de esa mirada crítica todo el tiempo. Entonces creo que esta parte ética complementa esa responsabilidad humana y profesional, porque esto va vinculado y el resultado termina siendo el cuidado terapéutico dentro del poder, ¿cierto? Porque es que es una figura de poder que tenemos frente al otro, entonces que es necesario tener esa ética para el cuidado del otro. Entonces creo que esa mirada se ha ampliado desde ahí. Así es. Es muy ingenuo pensar que cuando una persona viene en su vulnerabilidad, porque aunque no tenga una patología, aunque no tenga un trastorno, cuando las personas vienen a nuestra consulta, vienen a exponernos su vida, su fragilidad, y ahí de entrada ya hay una relación asimétrica, ¿vale? Poder entender esos lugares de poder y de que lo que yo diga o no diga va a tener un efecto en el otro, porque estoy en un lugar de criterio de verdad para el otro. Lo que tú me digas o lo que no me digas será importante y cuando nos formamos de una manera ética, podemos comprender que acompañar el otro es permitirle que las respuestas emerjan, tener herramientas y dispositivos para disponer el alma y disponer a que se encuentren esas respuestas en su interior. Y eso es clave y eso trasciende la psicología, eso trasciende la medicina, eso es necesario en todas las prácticas humanas que impliquen un acompañamiento, llámese Reiki, llámese masoterapia, llámese cualquiera de las diferentes áreas
áreas del bienestar humano, ¿cierto? Inclusive, llámese yoga, ¿vale? Requerimos ahí un acompañamiento atravesado por la ética, porque nos encontramos muchos espacios, inclusive de profesionales formados en universidades donde la ética no está por ningún lado. Y claro, pues eso ha generado también que hayan muchas preguntas por dónde está esa formación, que en el Centro Gayama es fundamental. Muy bien, ¿qué ha sido durante este tiempo? Porque para quien nos está escuchando, la formación tiene un año de duración, son 12 meses trabajando constantemente con 22 herramientas de conciencia, generando prácticas y aplicándolas para poder certificarse, acompañados, tutoriados, mentoreados por mí, enseñando un poco cómo lo hago yo. Digamos que ese es el modelo del Centro Guayamá. Mentorear es, miren, yo lo hago así. Yo les acompaño para que ustedes integren estas herramientas y luego construyan su propio estilo. Para ti, ¿qué ha sido lo más bello de encontrarte con estas herramientas a nivel personal y a nivel como profesional y qué ha sido el reto? Lo que tú digas, uff, esto ha sido complejo para mí. Yo creo que entender que no somos lineales y eso va con mis formas personales, porque vuelvo y digo, como lo dije al principio, tengo un corte muy racional. Entonces, aprender que somos circulares y que nos podemos, y que podemos ir y volver, y que eso no quiere decir que nuestro proceso no avance, sino que hace parte de ese sistema, ¿cierto? De que somos una historia, de que todo el tiempo estamos en relación. Entonces, para mí ha sido un gran reto poder ver también ese paciente, bueno, en el caso mío del hospital son pacientes, entonces ver ese paciente eh, digamos que en un entorno de vulnerabilidad, creyendo que estás solamente en búsqueda de un diagnóstico, pero que cuando tú entras a la narrativa, empiezas a identificar unas historias y que eso nos pone en esa espiral. Entonces también como dentro de lo personal para mí es eso. El reto más grande es dejar de poder, dejar de verme lineal para empezar a verme en temas circulares. Bueno, pero tú te desarrollas como profesional en dos contextos. Uno es en el ámbito hospitalario, donde claramente estas herramientas no tienen tanto desarrollo, porque hay unos tiempos muy medidos, muy limitados. Sin embargo, tú creativamente has llevado algunas de estas herramientas allí. Bueno, como nos lo cuentas, comienzan a emerger esas narrativas de los consultantes que son tan Ujú. importantes. Pero en el ámbito privado también tienes atención. Y ahí pues tienes mayores posibilidades de que estas herramientas se pongan en juego. ¿Qué te has encontrado de esas narrativas que hacen contraste con ese ámbito hospitalario? Que ojo, es necesario cuando se requiere una atención de urgencia, pero muchas veces no posibilitan esos ámbitos el desarrollo y el despliegue de las narrativas donde realmente nos encontramos que hay procesos de bloqueo, que hay procesos de miedo, de culpa, de vergüenza, que hay una cantidad de traumas que de no nombrarlos no van a permitir inclusive que el soma, que el cuerpo mejore. Cuando tú ves ese contraste de esos dos contextos, Juliana, sin pretender que uno es mejor que el otro, sino que uno te permite mayor desarrollo de estas herramientas y uno posiblemente menos, ¿dónde ves la riqueza de esta mirada? En lo condicionado que puede estar el paciente en un hospital. Entonces, creo que cuando he tenido la posibilidad de evaluar pacientes, eh, digamos que mi consulta particular está más orientada a la parte de neuropsicología, donde es digamos, mm, una especialización que requiere del objetivo, porque son pruebas, yo debo evaluar. Entonces está como esa mezcla entre, hay un resultado cuantitativo, pero lo que más emerge es lo cualitativo, ¿sí? Entonces, el yo poder profundizar, el yo poder darle continuidad, el yo poder manejar el tiempo de entender que ese paciente, más allá de el resultado que me está mostrando de pronto un tema de inatención, puede ser un tema motivacional, puede ser un tema que está siendo situacional en su historia, ¿cierto? Que no todo tiene que ver como con ese cuadro de la media, la desviación, sino que tiene que ver también con estas dinámicas y poder acompañar eso sin enfocarme solamente
en lo cuantitativo y yo poder manejar y poderlo decidir, ¿cierto? De yo poder decir, voy a parar esta prueba objetiva y me voy a enfocar en esto que está emergiendo, ¿sí? Entonces, poder tener ambas miradas sin desconocer que el objetivo también me está dando algo, ¿cierto? Pero que dentro de mi terapia yo puedo tener esa libertad y poder hacer un proceso más enfocado y personalizado en ese paciente. Me recuerdas una consultante, esta no era una aprendiz, sino una consultante mía, neuropsicóloga de una universidad aquí importante en Medellín, del CES. Ella estaba, creo que en su segundo año de rotación y vino a consulta conmigo porque estaba en un nivel, en un cuadro de estrés impresionante. Ella, por las exigencias de su proceso de formación, de su rotación, pero además porque tenía una consultante, una señora mayor que había tenido un accidente cerebrovascular. Ella había aplicado todos los protocolos que desde su conocimiento, ella médica, especialista en neuro, ¿sí? Y ella decía, pero ¿por qué si yo ya apliqué todos los protocolos, ella no mejora? Y sigue su cuerpo todavía como atascado en un proceso de enfermedad. Esta situación le estaba generando a ella mucha ansiedad porque además es una mujer de estas que son 10 en todo, entonces ¿cómo va a ser posible que el cuerpo no responda si yo he aplicado todos los procesos? Y es muy bello porque en el trabajo con esta neuropsicóloga comienza a comprender lo psíquico, no solamente la biología con neurotransmisores, con todos los asuntos que tienen que ver con la psique que se enraiza en el cuerpo, sino con los procesos de la narrativa y los procesos de la historia y los procesos vinculares. Resulta que en el acompañarla a ella, comienza a descubrir que es que su paciente hospitalizada de alguna manera estaba feliz, porque ese accidente cerebrovascular que ella misma no se creó, que fue un accidente, había permitido que todos sus hijos que estaban en otros países vinieran a visitarla. Había permitido que además algunos se hubieran quedado más tiempo del que ella pensaba. Había permitido que tuviera toda su familia reunida. Y podríamos llegar a pensar que hubo ahí manipulación, no. El soma responde al cariño, el soma responde al vínculo, tanto para aliviarse como para enfermarse, y son asuntos que transita por la vía del inconsciente. Y fue muy bello cuando, aunque ella no era aprendiz mía, le dije, ven, miremoslo desde este lado. Y pudimos mirarlo desde lo relacional y desde lo vincular. Y cuando ella comenzó a acompañar a la familia, para que también comenzaran a disponerse a una narrativa diferente, no a la narrativa de pobrecita mamá, qué pesar mamá, sino mamá, qué bueno cómo te estás mejorando, mamá, nos alegra mucho, mamá, aunque yo viva en Brasil, siempre voy a estar vinculado contigo, voy a estar pendiente de cómo vas. Cambió la narrativa de me voy a quedar sola y me voy a volver a enfermar, a eres fuerte, has superado esto, eres resiliente, vamos a seguir en mucha conexión. Inmediatamente comenzó la evolución. Esa es una comprensión muy grande de lo que es lo psicosomático, Juliana, ¿cierto? Que es eso que tú también nos estás diciendo, poder valorar esas narrativas. Y también el mundo simbólico, porque una de las áreas que tocamos en esas 22 herramientas, no solamente lo narrativo, sino lo simbólico y lo expresivo, que no tiene que ver con el número, con la media, con la desviación, lo que nos encontramos en las baterías de evaluación neuropsicológica. Para ti, ¿cómo ha sido encontrarte con ese lenguaje que es más simbólico, más de lo que yo llamo la poética del alma? El reto, ese ha sido el reto. Y ver también, pues, digamos que siguiendo lo que tú nos estabas contando, no, yo llego, perdón, el paciente llega a mi consulta claramente derivado, donde inicialmente consulta el familiar por quejas cognitivas, ¿cierto? Entonces inmediatamente mandan a cuantificar eso para poder dar una evidencia de que, claro, hay una respuesta objetiva que dice que hay una disminución en esa reserva. Pero digamos que cuando llegan a consulta, normalmente los síntomas vienen en progresión hace 2, 3, un año, ¿sí? Ujú. Pero consultan porque ya empeoró. Ya. Pero resulta que es que cuando empezaron los síntomas, inmediatamente la familia hace modificaciones
en medio de su angustia y este paciente empieza a ser extremadamente corregido, anulado, aislado, empiezan los murmullos, el delante del no, a infantilizar a los adultos, ¿cierto? A quitarles esa fuerza. Entonces, claro, el paciente ha venido en un deterioro, pero no solamente porque su estructura cerebral tenga un cambio por envejecimiento, sino porque se ha dejado de estimular. Y la estimulación no tiene que ver con que haga sopas de letras, con que haga un rompecabezas. La estimulación está en el contacto, en el entorno, en cómo se relaciona. Entonces, poder hacer esa lectura, pues para mí sería mucho más fácil decir cumple, no cumple, menos desviación, la media, y sí, tiene un deterioro. Pero cuando uno se pone, digamos, en esa escucha activa, tanto de ese consultante o de ese paciente y de su familia, pues podemos hacer una correlación. Porque digamos que en consulta también se anula a ese paciente, no se le cree. Porque como ya viene con deterioro, entonces simplemente decimos paciente sin insight, paciente sin introspección, paciente que no se da cuenta del síntoma. Pero eso que él nombra también explica el síntoma. Entonces poder tener esa mirada amplia, también reconociendo el rol de cuidador, el cuidador normalmente llega quemado, ¿sí? Hay un síndrome del cuidador. Entonces es como entender ambas experiencias y dándole validez, pero pudiéndolas integrar para poder tener un resultado. Y el resultado no tiene que ser numérico, sino el resultado es, al fin y al cabo, uno para qué va donde un médico para tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Para que ese medicamento me quite la tos, me quite el dolor o me haga sentir mejor. Entonces, si vamos a una consulta, pues la idea es no solamente quedarnos en lo que está mal, sino cómo vamos a potencializar lo que aún conservamos. Entonces, ahí está el reto de esta parte entre lo objetivo y lo que emerge, que no se puede cuantificar. Y acabas de tocar un tema fundamental ya en las problemáticas de salud mental y es el cuidador, que generalmente nos enfocamos en el paciente para quienes están en el ámbito hospitalario, para los terapeutas no tenemos pacientes, tenemos consultantes y muchas veces quien consulta es el cuidador, ¿sí? El cuidador que está deteriorado, pero que está deteriorado en un vínculo de amor, en un vínculo de cuidado, en un vínculo que muchas veces no puede soltar por muchas razones. Y desde ahí esta mirada sistémica yo siento que nos aporta una compasión que no es disminución del consultante, sino todo lo contrario, poderle fortalecer en su resiliencia, también en la capacidad de reordenar sistemas familiares que a veces dejan a un solo cuidador que se deteriora y no hacen, digamos, una distribución de las tareas y de las responsabilidades del cuidado, por ejemplo, de un abuelo, de una abuela, de una madre, de un padre o de alguien de la familia que requiere de todo el clan, de todos sus vínculos. O cuando he encontrado casos, Juliana, en los que todos trabajan, no pueden abandonar su trabajo. Y entonces, ¿cómo generamos los recursos colectivamente para que haya alguien que realmente cuide? Porque realmente los cuidadores terminan muy desgastados, no solamente biológicamente, sino también a nivel emocional, a nivel vincular. Ese te amo, pero cuidarte me está desgastando, sobre todo en personas, por ejemplo, con Alzheimer, en personas con demencia senil, que están fuerte y que son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que amamos, pero que ya no sabemos cómo relacionarnos con ellos. ¿Tienes alguna experiencia o alguna reflexión que nos quieras compartir al respecto? Que ya no es del paciente, sino de ese cuidador, cuidadora. Eso es lo que más se ve Ujú. realmente. Y también el desgaste del cuidador no es solamente por el trabajo activo de la rutina del día a día, sino también con el prejuicio que cargan, ¿cierto? De una mamá que pudo cuidar 15 hijos y 15 hijos que no pueden cuidar a una mamá, por ejemplo. Es que usted es la solterona, es que usted es la única mujer de la familia, los hombres tienen que trabajar y a usted es a quien le corresponde. Pero ¿qué cansancio va a tener si usted no hace nada? Usted simplemente está en la casa supervisando, ¿sí? Entonces, dentro de los cuidadores, esas son las narrativas y digamos que en la clínica es muy frecuente ver cómo no hay relevos,
el cuidador no come porque siente culpa de que en ese momento justo llegó el médico y los médicos, pues digamos que el personal eh, no tienen tampoco esa comprensión. No puedo decir que todos, pero pues, también me he encontrado que justo el cuidador sale a recibir su almuerzo y en esa llegó el especialista y entonces el paciente siempre está solo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, recuerde que usted tiene que estar con el paciente si realmente quiere saber qué es lo que tiene. Entonces son esas formas, porque entonces luego el acompañante dice, ay, qué pena, es que yo salí y justo en ese momento, y la respuesta a veces es una respuesta muy tirana. Entonces, es un cuidador que está todo el tiempo mediado por la culpa, la vergüenza, el miedo, porque entonces si me voy y le pasó algo fue porque yo no estuve, entonces qué miedo que le vaya a pasar, qué vergüenza que yo siendo la única mujer entonces no tenga en este momento la fuerza para cuidar o la responsabilidad, ese exceso de responsabilidad que se le atribuye. Entonces creo que es muy común y en los hospitales se vive mucho eso, porque son hospitalizaciones prolongadas también. Claro. Y mientras tú ibas narrando, yo iba reflexionando sobre cómo estas herramientas, esta cajita de 22 herramientas, pueden apoyar esa mirada un poco más amplia, porque es que pienso en el médico que también llega en un sistema que Mm. también es muy draconiano con él, sí. Entonces, que lo pone a mirar, mira, el paciente solamente tiene 10 minutos, 20 minutos máximo, tiene que anotar una cantidad de datos porque usted es responsable de esa historia y lo que usted anote o no note, después puede terminar inclusive en una demanda si usted no hizo bien el registro. O sea, hay unas complicaciones que a veces no comprendemos y eso es lo sistémico. Lo sistémico no solamente sirve para los profesionales, lo sistémico también sirve para cuando yo llego, yo tenía a mi mamá en hospital y cuando estamos como familia, que hacemos una gestión de, bueno, ¿cómo nos vamos a rotar? Necesitamos contratar a alguien porque en algunos momentos no podemos nosotros. ¿Cómo lo vamos a gestionar como familia? No solamente una persona, como ella, que estando en el hospital sigue siendo la grande y ella decide, no la minimizamos, ella decide. Y eso cómo la empodera, pero además también cómo comprendemos esas dinámicas del ámbito hospitalario. En ese caso, pues claramente yo tengo esa mirada y ha servido mucho porque también es un comprender un poco cómo funcionan y los pocos tiempos. Y yo te puedo decir que la experiencia que hemos tenido ha sido muy bella, muy posibilitadora, porque también se potencia mucho el tener esa mirada de comprender que el ámbito hospitalario tiene unas como unas reglas y unos tiempos que a veces no son los que las familias quisiéramos. Y eso también facilita mucho. Lo que pasa es que pues no es tan fácil poder tener esa mirada en todos lados. Pero Juliana, para ti, ya en ese lugar, no en el ámbito hospitalario solamente, sino ya en tu consulta personal, estas herramientas, ¿cómo te enriquecen a la hora de recibir a una familia? Porque es que llega el paciente, sí, pero generalmente va a llegar acompañado de alguien por sus propias discapacidades o imposibilidades. ¿Cómo tú hoy estás ampliando la mirada, inclusive a la familia que no llega? ¿Has podido ampliar un poco, diré yo, la entrevista, la anamnesis, con estas herramientas para mirar también cómo es esa dinámica vincular de tu paciente a través de estas herramientas que estás integrando en el centro Gayamá? Sí, claro. Eh, Sobre todo en el tema de los tiempos y de los espacios, Mm, de, y de poder, porque, a ver, siempre llega la persona que cuida, ¿cierto? O el que acompaña. Entonces, poderle también darle espacio a personas que en ese momento, por los horarios o por las obligaciones o por ciertas cosas que no puedan estar, es como yo tener esa flexibilidad de poder incluir a estas personas, o al menos hacer consciente que son importantes dentro del proceso, ¿cierto? Que no es solamente el esposo, que no es solamente el hijo, uno de tres que pueden ser, sino que es que como yo soy la que la cuida, entonces yo soy la que tiene la información. Entonces, poderle hacer consciente y decirle, tu información es muy válida,
pero pues este es un tema de equipo, de grupo, porque en el caso de que tú faltaras, te enfermaras, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces también no decirle que no es importante, pero de pronto esa sensación de ser indispensable, de creer que tienen todo el poder, que también es una carga muy grande. O sea, creer que de esa persona depende todo, que esté bien, que esté mal, que fluya, que no fluya, pues también es decirle, lo puedes descargar, o sea, lo puedes soltar y podemos hacer un trabajo en equipo. Entonces, sin confrontar, porque creo que la confrontación pone al otro en defensa, entonces creo que se rompe como la comunicación efectiva. Entonces, pero poderle hacer ver, ¿sí? Eh, que aquí todos estamos en función de lo que a todos les preocupa, ¿cierto? Y que ella está diciéndole al uno lo que dijo, entonces son encartaditas, llenas de carpetas, anotando y se les nota como esa angustia, entonces poderles ayudar como a eso y como también darle la responsabilidad a los otros, porque también es una fuerza que se les ha quitado, sobre todo a los hijos hombres, entonces, darle también el reconocimiento y decirle, tú también eres importante, haces parte de este proceso, también te corresponde algo dentro de este proceso y poderlo hacer, que normalmente en el hospital no se puede, pero que en mi consulta pues yo tengo esa flexibilidad, pues ha sido muy enriquecedor. Qué bello escucharlo. De esas herramientas, son 22. ¿Cuáles recuerdas porque te hayan impactado? Son varias, no las vamos a nombrar todas, pero sí esas herramientas que ya tú te has atravesado, porque aquí es haciéndolo práctico, ¿cierto? La hago para mí, la practico además con consultantes, esa es otra, digamos, otra de las virtudes que tenemos en el Centro Gayamá, y es, ven, muéstrame cómo estás utilizando esa herramienta. Tú la pones en práctica con un consultante, grabas y luego yo miro para hacerte retroalimentación. Ese es el modelo de mentoría que hacemos, ¿cierto? ¿Cuáles son Ujú. esas herramientas que recuerdas que te hayan impactado? Bueno, yo creo que me han impactado las que yo también he hecho para mí en autoconocimiento de mi proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces, creo que la que más, que pudiera sonar la más sencilla, pero que creo que es la más compleja y es el inicio de cualquier herramienta, es la respiración, ¿cierto? Respirar, que es un hecho automático, pero que respirar consciente es donde está, ¿cierto? Porque respirar consciente da hasta susto. Tú sientes que, o sea, porque el quedarte en vacío, el retener, el soltar, es una práctica que pareciera muy sencilla, pero que no es tan sencilla. Entonces, que poderlo hacer para que mi estomaguito no tiemble, para que no me empiece a picar el ojo, o sea, y poder entrar en ese contacto conmigo misma, me parece que ha sido una herramienta supremamente valiosa y compleja, dentro de lo sencilla que pudiera parecer en lo superficial. Otra herramienta que para mí ha sido muy valiosa y creo que la pongo en práctica pues, en la mayoría de los días es el enraizarme. Y eso me ha ayudado hasta a mejorar la postura, ¿cierto? Porque mi trabajo también es de pie, yo camino todo el tiempo, atiendo pacientes estando de pie. Entonces, a veces me disperso, a veces el propio cansancio de la rodilla, de la pierna. De poderme enraizar en lo que estoy me permite ser mucho más abierta y consciente a ese paciente que estoy atendiendo y también reconociendo mis límites. ¿Qué otras herramientas? Bueno, el tema del body map, el poder darle nombre, digamos, a esa somatización de no todo es patología, entonces un dolor de espalda no siempre tiene que ver con una escoliosis o con una desviación de columna, no, tiene que ver también como con lo que podemos cargar, el calor de las manos, el cómo están mis rodillas, y poderlo hacer como en un bosquejo y poderlo plasmar, me parece que también ha sido una herramienta muy valiosa, el hablar de la niña interior, ¿sí? El poder reconciliarnos con esa infancia en la que de pronto en ese momento no hubo un control,
porque dependíamos obviamente de cuidadores, pero darle también un significado a esta adulta que no Ujú. comprende muchas cosas y que tiene que ver porque hay, digamos, duelos no resueltos de esa misma niña. Entonces, poderle escribir, poderle hablar, poderle decir, aquí ya hay una adulta con comprensión, con responsabilidad, con amor, en la que puede cambiar esa historia, me parece que también hace una herramienta muy valiosa. Así es, y son muchas, son 22. Son muchas. Son muchas realmente aplicables en diferentes momentos, por eso tampoco hay una receta, es una cajita de herramientas y el terapeuta se entrena en la habilidad de saber cuándo aplica una y cuándo aplica la otra. Y Juliana nos habla de herramientas que son corporales, respiración y enraizamiento. Y posiblemente alguien que nos esté escuchando dirá, ¿y eso qué tiene que ver con lo sistémico? Lo sistémico no siempre tiene que ver con los abuelos, ¿no? Porque resulta que entender que somos seres sistémicos es entender que tenemos un cuerpo que tiene diferentes sistemas y que en ese cuerpo es donde se vive la experiencia humana, la experiencia psicológica. Entonces somos sistemas de sistemas de sistemas de sistemas, no solamente sistemas de relación y vínculos, ¿sí? Pero además, cuando Juliana nos dice, es que trabajar con la niña interior que tiene que ver con la mirada sistémica, que la niña interior es esa memoria que guardamos de un tiempo que ya fue, pero que sigue activo. La psique no tiene un tiempo cronológico. Hoy una situación puede activar en nosotros el miedo que vivió nuestra niña de 7 años y llevarnos a una crisis de pánico, por ejemplo. Y entonces ahí se pierde la noción del tiempo. Y eso también es lo sistémico. Lo sistémico nos dice, pasado, presente y futuro pueden estar aquí ahora juntos. Si yo tengo esa mirada, puedo comprender por qué muchas de las terapéuticas van al pasado, no para quedarnos escarbando el pasado ni para quedarnos juzgando el pasado, sino todo lo contrario, para poder ir a ese pasado que sí, ya no existe en la realidad, pero en nuestras memorias sí están, en nuestras memorias corporales. Trabajarlas y ojo, no se borran, pero sí se resignifican poder mirar desde otra perspectiva, desde la perspectiva del adulto, desde una perspectiva de mayor comprensión, ayuda muchísimo. Y en ese sentido, entonces los bloques que tenemos unos bloques de aprendizaje durante todo el año. Vemos primero una dimensión corporal y energética, donde están esas prácticas de respiración, de escaneo corporal, del body map, que es un trabajo de escanearse corporalmente y luego dibujar. Entonces integramos también el dibujo, el enraizamiento. Tenemos también una dimensión cognitiva y narrativa, donde trabajamos con diálogo de voces internas, con creencias limitantes y creencias expansivas, con frases semillas, con también un poco de lo que llamamos el reencuadre sistémico, que es cómo yo reconozco mi lugar. Si soy hija y no soy mamá de mi mamá, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo cognitivo. También trabajamos la dimensión creativa, expresiva y simbólica, donde aparece la visualización guiada, que es la posibilidad de activar nuestro mundo imaginativo. Trabajamos la imaginación activa junguiana, también la caja de arena junguiana, que es tan preciosa para poder dar otros sentidos a esas vivencias a través de lo que son elementos simbólicos, muñequitos en una caja de arena, la escultura familiar, que es la base de las constelaciones familiares. En esa especialización no se aprende a constelar, pero sí integran lo que es la escultura familiar, que es una herramienta muy sencilla, pero que ayuda a que nuestros consultantes nos muestren con elementos cómo ellos perciben a su familia. También trabajamos con máscaras terapéuticas. Trabajamos también una dimensión que es la relacional y la transgeneracional. Allí trabajamos con el niño interior, el árbol genealógico fundamental, la fotografía de papá y mamá blanco y negro, la silla vacía y finalmente una dimensión propia del centro Gayamá. No es una dimensión que veamos mucho en la universidad, que tiene que ver con lo espiritual y lo transpersonal, que no son herramientas mágicas ni adivinación, sino que le dan un lugar a esa dimensión transpersonal del ser humano, a esa dimensión espiritual, más allá de la religión, porque tampoco promovemos religión, pero sí entendemos que el ser humano es un ser de símbolo que trasciende. Entonces ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con sonidos, con música y también con algunos elementos de orden del símbolo astrológico como un lenguaje. Todo eso lo vemos en esta especialización.
Y cuando una profesional como Juliana, que además está en un campo particular, toma estas herramientas, también es importante entender que no todas van a encontrar en el campo hospitalario, por ejemplo, un lugar. Y por eso su trabajo personal, individualizado o de familias, pero privado, también es un escenario donde las puede desarrollar. Juliana, ¿crees tú que esta cajita de herramientas te permite ampliar la posibilidad de atención para estos consultantes que de pronto ya no necesitan? Pensemos en un consultante que ya vino, se recuperó, pero hizo empatía contigo y quiere seguir un proceso de crecimiento. ¿Crees tú que en estas herramientas tienes la posibilidad de seguirle acompañando más allá de la situación médica que pudo haber afrontado? Totalmente. Digamos que en el proceso hospitalario es más centrado como en la sensibilización, ¿sí? Mm, Claramente hay un proceso de ajuste, bueno, o adaptativo que emerge en el que está muy lo superficial, pero que cuando con una frase, con una palabra, con un gesto, tocamos de pronto esa parte reflexiva del paciente en la que él dice, ve, yo nunca me había dado cuenta de esto. ¿Sí? Ahí queda abierta una puerta para que él pueda profundizar en eso que le llamó la atención o, que, o con lo que se sintió tocado, que no tenía nada que ver con su enfermedad o patología, sino que tuvo que ver en esa forma en cómo lo estaba afrontando, eh, en esa pausa que la vida lo llevó, porque puedo poner un ejemplo. Mm, es muy común encontrar personas, por ejemplo, del área financiera, asesores comerciales, de entidades bancarias, donde todo el tiempo son trabajos competitivos de logro, de metas, donde tienes que dar la milla extra, eh, en el que de alguna manera empiezan a emerger síntomas físicos, ¿cierto? Pero que es una forma también en la que el cuerpo le habla y le dice, te has abandonado. ¿Sí? Entonces no ha habido tiempo para hacer ejercicio, para salir con amigos, para estar con tu pareja. Y hay un, digamos, un malestar constante, ¿cierto? Claramente focalizado en el dolor físico, porque ya es la manifestación más evidente, pero que cuando empezamos a hablar sobre ese dolor, ¿cierto? Las formas en las que se manifiesta, cómo empezó, cuándo empeora, ya llevamos a una narrativa más reflexiva en la que decimos, ah, sí, puede que tenga que ver con eso, ¿sí? Y claramente no es algo que yo vaya a profundizar, y a veces hay que ser, y ahí entra también la ética, también tengo que tener mis límites de saber hasta dónde puedo llevar a ese paciente, porque probablemente al otro día no va a estar, ¿sí? Entonces, si tocamos memorias, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Pues, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Sí? Entonces, también es saber esa parte de sensibilización y de inducir a esta parte reflexiva, pero también teniendo mucho tacto y responsabilidad, porque probablemente no lo vaya a seguir. claro. Probablemente el paciente se vaya con la reflexión, pero no con la apertura de empezar proceso, porque esto no es como que, ay, mágicamente la psicóloga vino y Mm, ya, entonces mañana mismo empiezo y súper adherente. No, porque es un choque fuerte darse o empezar a conocer esa otra parte más interna. ujú. Y cuando sí encuentras consultantes dispuestos para hacerlo en tu consulta privada, eh, porque claramente hay una diferenciación del ámbito hospitalario, tu consulta privada, que además quiero decirles a quien esté llegando a este momento de la conversación, que con la descripción del video voy a dejarle los datos de Juliana también para que la puedan buscar, para que puedan, si requieren de un acompañamiento ético y con esta mirada sistémica de manera particular, también la puedan contactar, ¿vale? Y también, si tienes alguna pregunta que surge mientras estamos hablando, déjala en los comentarios. Puedes suscribirte porque con entrevistas como estas y conversaciones como estas tenemos cada tanto aquí en el canal. Puedes suscribirte y dejar también tus comentarios o preguntas que estaremos atentas para responder. Pero vuelvo entonces, Juliana, a este espacio de lo privado. Allí, además de personas con patologías, situaciones neuropsicológicas, estas herramientas te dan la posibilidad de atender a otras personas.
¿Cómo estás proyectándote en ese espacio ya de orden más, más privado? Mm, Pero ¿me puedes mm, hacer una pregunta? O sea, ¿cómo hago en mi terapia con estas herramientas? Sí, y cómo lo estás haciendo ya en tu consulta, porque ya tienes tu consulta privada, que quiero que nos centremos ahí mucho, porque como tú misma lo has dicho, es que en el ámbito hospitalario no hay tanta posibilidad de despliegue de todas estas herramientas. Es más, por ética tienes que ser muy cuidadosa qué aplicas y qué no aplicas. Pero en el ámbito Ujú. privado tú sí puedes hacer un despliegue. Y pues las personas que van a llegar aquí, la mayoría van a ser personas que van a decir, qué rico, yo quiero ir donde esta terapeuta, que además de ser psicóloga, neuropsicóloga, con esa especialidad, tiene además esta mirada sistémica, y no necesariamente porque tengan una problemática, sino porque tienes una mirada que les puede ayudar, inclusive a comprender uno de sus familiares que sí pueda tener una patología. Entonces, ¿qué es lo que tú allí puedes ofrecer con estas herramientas? Bueno, con estas herramientas, ¿qué es lo que yo más he reconocido o me ha parecido más valioso? Eh, la cercanía que hay con ese paciente, el, la libertad que le puedo dar también dentro de esa expresión sin tener que estar contabilizando el tiempo. No porque no haya una orientación, o sea, como terapeutas también tenemos que orientar a ese consultante, ¿cierto? No es como simplemente su narrativa libre, sino que también pues hay un acompañamiento y pues ahí es donde entra nuestro rol, pero considero que poderle, o sea, la escucha activa, darle permiso a lo que emerge, que el paciente pueda devolverse si lo considera, también el que no hayan obstáculos, ¿sí? Como un escritorio, sino que sean entornos en los que no hayan esas barreras que parecieran muy comunes, ¿cierto? Cada que uno va de un médico, pero uno hasta para hacer carril se golpea la rodilla en el escritorio, entonces ya ahí hubo una distracción, entonces el que era lo que yo le estaba contando, doctor, entonces poderle dar un espacio con armonía y como en que esa persona se pueda sentir, digámoslo, en confianza, segura, me parece que es algo muy, muy, muy bonito dentro de ese proceso. Y más, pues como con lo que tú decías, Lili, con todas las herramientas. Entonces, como que podemos tener a la mano muchas cosas porque a veces también uno como terapeuta no se va preparado para ese paciente. Entonces, no es como que yo voy con mi cajita de arena porque con este paciente voy a hacer cajita de arena, no sé. ¿Cierto? Entonces, como que yo pueda tener, y lo hablo desde la primera consulta o desde la tercera, porque hay cosas que van emergiendo. Entonces, hay cosas que simplemente son desde el acompañar. Entonces, como poder darle el lugar a eso me ha parecido muy valioso. Definitivamente, y tú lo has nombrado durante toda esta conversación, darle lugar a la narrativa, porque esas Ujú. narrativas sí nos constituyen, porque esas narrativas sí pueden posibilitar que la resiliencia frente a cualquier situación de salud pueda ser superada, trascendida o pueda ser integrada. A veces, porque no estamos hablando de sanación como la gente siempre cree, esto es milagroso y no sana, ¿no? A veces el paciente va a seguir con su asunto, con su situación, con su trastorno, con su patología, pero si tiene un contexto que está siendo acompañado con herramientas que permiten que emerjan esas narrativas, esas preguntas, esas situaciones inclusive corporales. Yo también cuido mucho de los espacios en los que acompaño. Aquí en Medellín, pues acompaño en dos lugares y que esos espacios estén dispuestos para que nuestros consultantes se sientan tranquilos. Es más, doc, me quiero sentar en el piso, siéntate en el piso. Doc, puedo cruzar los pies, cruza los pies, como tú estés tranquilo, tranquila, esta hora de atención es para ti, este es tu espacio completamente confidencial, pero también donde puedes venir a hablar de eso que no se nombra en otros lugares, que no tendría lugar, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. Y por eso quiero también que las personas que nos están escuchando y que tengan cualquier situación de estas, pues consideren entrar en contacto con Juliana para seguir esos espacios de acompañamiento donde posiblemente no han podido nombrar cosas de lo que significa haber vivido una situación de salud
o tener un familiar en una situación de salud y esa afectación vincular, relacional, que requiere espacios terapéuticos. Juli, para terminar, si tuviéramos aquí a una persona que nos está escuchando, un profesional de la salud, un psicólogo, psicóloga, médicos, de estas personas que están en estas áreas y que tienen ya la sensibilidad, que ya tienen esa sensibilidad y tienen la pregunta por, yo quisiera tener más herramientas que me permitan, inclusive, trabajar también conmigo para estar también más tranquilo en mi humanidad y acompañar a otros. ¿Qué les recomendarías de esta formación en el Centro Gayamá y por qué les dirías que es un muy buen espacio para venir a formarse? Bueno, yo creo que eh, la facilidad que nos da el estar en Centro Gayamá con sus especializaciones, en este caso yo estoy con lo sistémico, pero pues Lili acompaña muchos procesos. Yo creo que esto también es una conexión con el autoconocimiento. Entonces son herramientas que nos enseñan a relacionarnos. Nosotros estamos en un concepto de queremos cambiar el mundo, pero no empezamos desde desde nuestro contexto. Entonces creo que en este proceso yo le diría a esa persona, no todo cambio se hace en un espacio terapéutico, ¿sí? Entonces, estamos en relación con personas constantemente. Entonces, de alguna manera, entrenarnos o aprender, porque puede que la persona que entre no lo vaya a aplicar, pero que sea algo también dentro de su rama o dentro de su profesión, pero también como algo para sí mismo. Y me parece que también es muy válido. Entonces, digamos que dentro de mi experiencia, si bien lo hice en un llamado también de actualizarme desde mi parte profesional, ha sido un enriquecimiento muy grande desde el autoconocimiento y también me ha permitido a mí comprender que una palabra, un gesto, en el día a día nos transforma. Entonces me ha llevado a ese dentro del respeto hacia el otro, dentro de la dignidad por el otro. Entonces, son muchas, digamos, conceptos que vamos no quitando, pero creo que sí actualizando dentro de lo social o dentro del estigma. Y también es un tema de, esto nos enseña a trabajar con respeto, pero también en red, ¿sí? Entonces, digamos que los profesionales, digamos, cada profesión desde su campo articula con estas herramientas, con otras especialistas o con otras corrientes que no tienen que ser, vuelvo y digo, psicólogos, como lo ha dicho Liliana, pero que son realmente personas que aportan a la terapia. Entonces, que independientemente del rótulo o de la profesión, o si es empírico también, válido, porque la experiencia es lo que realmente nos forma, ¿sí? Entonces me parece que es un espacio no solamente que aplicarías a consultantes, sino también desde el autoconocimiento, y eso se va a ver impactado también en sociedad. Entonces me parece que es muy valioso. Así es, y muchas de las personas que vienen a formarse en las diferentes herramientas del Centro Gayamá, tenemos la especialización en herramientas de terapia sistémica, tenemos la formación y certificación en constelaciones familiares bajo el modelo del Centro Gayamá y tenemos también la formación en terapia astrológica evolutiva y constelaciones ontológicas, que es una sola formación. Todas duran un año, son 100% virtuales hasta el 21 de marzo. Esta entrevista con Juliana la estamos grabando el 7 de marzo del 2026. Va a quedar aquí por mucho tiempo, pero quien la escuche antes del 29 de marzo del 2026, sepa que estamos también con unas becas especiales para que puedan acceder. Tenemos facilidades de pago todo el tiempo para que puedan acceder y también unos tiempos muy ajustados a lo que es la realidad de alguien que trabaja. Entonces, hay unos contenidos pregrabados a los que tú puedes acceder cuando tú tienes tiempo y nos encontramos en una inmersión una vez al mes, donde realizamos las prácticas, donde me ven a hacerlo y tenemos también un espacio
que llamamos mentoría, donde una vez al mes ustedes también pueden venir a hacer sus preguntas sobre lo que ven en la plataforma. Porque mientras yo estoy viendo un video donde Liliana me está explicando la caja de arena y donde estoy además leyendo los textos que ella me deja ya organizaditos, yo puedo tener preguntas y no la tengo ahí. Esa es la diferencia de la educación virtual, porque cuando estamos en presencialidad, pues tengo a la profe ahí o a quien me acompaña ahí. Entonces, los espacios de mentoría son para que tú puedas venir a traer esas preguntas y puedas sentirte acompañado, acompañada por mí realmente, desde lo que yo hago, cómo yo lo hago, para que tú puedas desarrollar tu propio estilo. Juliana, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu experiencia. Yo me siento muy honrada del grupo de profesionales y de mujeres que le dijeron sí a esta especialización, con el trabajo que están haciendo, porque sé que a donde lleven su mirada ampliada, sistémica, van a enriquecer el trabajo que ya hacen. Entonces, muchas gracias también por venir aquí a compartirlo con las personas que me siguen en redes y vienen al canal de YouTube. Lili, muchas gracias a ti y gracias también por haber creado este centro con estas miradas tan amplias donde no solamente nos invitan al servicio por el otro, sino también a ese camino hacia nosotros mismos. Pues sí, valoro mucho esa parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte. Nos sirve mucho en el canal, hacer un comentario para que cada vez más personas puedan acceder a estos contenidos y puedan darse cuenta de que hay apuestas éticas, amorosas por el acompañamiento del alma humana. Muchas gracias.